Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presenta Lo que hay que saber. Las autoridades de salud fallan para regular consultorios. También CFE Telecom da contrato por 1,024 millones de pesos a una dependencia ajena a telecomunicaciones y el cobro de $42 por visitante de los cruceros amenaza el atractivo de México. Es lunes 2 de diciembre, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily. Lo que hay que saber. Lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Bienvenidos. Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Expansión Daily. Suscríbanse y activen las notificaciones de este podcast para que no se pierda ningún episodio. Y para arrancar esta semana, ya la primera semana del último mes del año, Fernando Guarnero, reportero de tecnología en Expansión. ¿Qué onda, Gonz? Es correcto. La verdad es que estoy muy emocionado de que pues ya se nos está terminando el año, ya vamos cerrando, pero todavía hay mucha información para nuestros podescuchas. Correcto, a ver, tenemos información de toda índole, pero ¿qué te parece si nos arrancamos con las semifinales del fútbol mexicano? Cruz Azul contra América. Y del otro lado, Monterrey contra San Luis. No se armó la semifinal regia, pero bueno, así quedan ya los partidos para esta semana, martes y jueves, sábado y domingo. Los horarios estarán, los definirá la liga. Más tarde les daremos la información también, ya saben, en expansión.mx. Y por favor, les tengo también una invitación muy, pero muy especial para que, terminando este podcast, vayan a escuchar Cuéntame de Economía a partir de las 7:15 de la mañana, porque tendremos un invitado muy, pero muy especial que les ayudará a resolver muchísimas dudas que seguramente millones tendrán a lo largo del día después de un anuncio en el sector financiero de hoy. Pero bueno, de verdad, no lo echen en saco roto. Vayan a escuchar Cuéntame de Economía. Y bueno, mi querido Fer, ¿qué tal el caso de Marilyn Cote? Esta falsa psiquiatra allá en Puebla ha levantado muchas dudas, ha levantado muchas preguntas, sobre todo, ¿dónde estaba la autoridad? Sí, creo que traemos una nota muy interesante que escribió nuestra colega Dulce Soto sobre cómo este caso de la falsa psiquiatra Marilyn Cote evidenció que hay una débil regulación de los profesionales de la salud y de los consultorios médicos por parte de la COFEPRIS. Y es que en un principio, antes de que se hiciera público este caso, pues la gente creía que realmente era un especialista por todos los títulos que ostentaba. Incluso a mí me sorprendió cuando escuché que aseguraba que podía curar la depresión en 7 días, la depresión y la ansiedad en 7 días. La verdad es que era desde ese momento que yo vi tales declaraciones, dije, esta es una red flag. Sí, a ver, cuando algo es demasiado bueno para ser verdad, es porque, y perdonen la obviedad, es demasiado bueno para ser verdad. No es tal, la verdad, enfermedades de salud mental como la depresión y como la ansiedad toman muchos meses en ser curadas y de hecho es un proceso larguísimo que realmente dura toda la vida, es algo que se controla. A mí más me llamaba la atención cuando decía que asesoraba al FBI y debo decir que no sé si me sorprende más que la gente no se haya percatado, no haya visto, como bien dices, como una señal muy negativa todo lo que afirmaba poder curar, y sino también su pésimo uso de Photoshop. Sí, o sea, la verdad es que no sé si eran memes o reales estas, hechos por ella, estas imágenes con el Dr. House eran hilarantes, pero bueno, creo que el caso puso sobre la mesa esta como lo decía, esta débil regulación en torno a los profesionales de la salud, a quienes se les permite ejercer la profesión médica incluso cuando se trata de estafadores o charlatanes. Uh-huh. Me sorprendió también, por ejemplo, que ella tenía 4 cédulas profesionales distintas, supuestamente emitidas en 2017 por la SEP, y todas ellas supuestamente avalaban estudios de doctorado en medicina y psicología, pero
todos los documentos eran falsos y precisamente se trataba de imágenes photoshopeadas. Entonces ahí hay que sospechar fuertemente de que las autoridades o no saben detectar el Photoshop o algo extraño había ahí. Totalmente. A ver, y digo, la broma de lado, finalmente las autoridades clausuraron ya la clínica donde esta mujer daba consultas, se tomaron ya pasos, pero pues ahogado el niño, ¿verdad? Vaya, cientos de personas seguramente recibieron un muy mal tratamiento por parte de Marilyn Cote, y el psiquiatra Jorge Gutiérrez, un especialista, explica que esto sucede porque hay varios vacíos en la legislación sanitaria de México que permite que falsos médicos de plano charlatanes ejerzan con total impunidad, y aunque la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, que también mencionabas, Fer, le corresponde regular y vigilar que los establecimientos médicos, los fármacos y todos estos insumos para la salud funcionen o se comercialicen con las normativas vigentes, no tiene una incidencia más allá de la clausura de estos consultorios o la imposición de multas. Prácticamente, y en resumen de todo esto que acabo de decir, la COFEPRIS no tiene dientes. Fue muy clarificador ver esta nota porque Dulce nos comparte varios datos en torno a cómo la autoridad sanitaria disminuyó las visitas en la verificación durante el último sexenio. Datos oficiales que consultó Expansión mencionaron que COFEPRIS realizó 2,223 visitas a establecimientos de salud en el 2013. En ese entonces, de ese total, la mayoría se realizaron en establecimientos de producción de vacunas, condones, en farmacias o laboratorios de fabricación de medicamentos. Sin embargo, a partir de entonces, la cantidad de visitas de verificación fue disminuyendo. Según los datos, en el primer semestre del 2024 pasaron de las 2,223 hace 10 años a tan solo 882 verificaciones. Es una disminución impresionante porque además las visitas o las verificaciones se han enfocado sobre todo en farmacias y almacenes de distribución de medicamentos, y fíjate nada más, Fer, solo una se hizo en una unidad clínica. De ese tamaño es el rezago que tiene COFEPRIS para poder brindar seguridad a quienes están buscando atención médica. Pero bueno, este es un tema muy importante y quisiéramos saber si ustedes tienen el hábito de revisar las cédulas o las credenciales de los especialistas de salud a los que visitan, de cualquier tipo. Y les dejamos una encuesta y leemos sus comentarios y desde luego todas sus experiencias en nuestras plataformas, Spotify, YouTube, en cualquiera de las plataformas de audio en la que nos están escuchando. Pero bueno, un caso también muy interesante que dimos a conocer también recientemente, Fer, es que CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos otorgó un contrato por 1,024 millones de pesos a una dependencia que nada tiene que ver con las telecomunicaciones. ¿De qué va esto, Fer? Es correcto, Gonza. Se trata de un caso bastante interesante que nos está reporteando a Ana Luisa Gutiérrez, nuestra compañera y especialista en Telecom. Y es que, como tú lo mencionas, esta CFE Telecom e Internet para Todos adjudicó vía directa un contrato al Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación, Infotec por sus siglas, que es un ente sectorizado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. El valor del contrato, como tú lo mencionaste, son 1,024 millones de pesos y se utilizó este dinero para adquirir infraestructura activa de telecomunicaciones, entre las que destacan baterías de litio, antenas GPS, equipamiento de radiofrecuencia para estaciones con capacidad de expansión 5G y gabinetes para radio bases con la finalidad de proteger equipos de telecomunicaciones. El problema, Fer, o el principal problema del contrato es que, según una fuente del sector que pidió no ser citada, Infotec solo se dedica a la fabricación de software y no cuenta con la capacidad técnica para manufacturar los insumos que ha solicitado CFE Telecom. En su sitio oficial, por ejemplo, cuenta con un apartado de Telecom en el que destaca que diseña, implementa y opera tecnologías del sector, pero no ofrece información respecto
a los equipos que maneja para la industria, y aunque los fabricantes o empresas dedicadas a dar infraestructura de telecomunicaciones se destacan por presentar y detallar las características y especificaciones de sus tecnologías, Infotec no lo hace. Entonces parece que estamos viendo un caso en el cual pues hay una adjudicación pues dudosa por parte de CFE Telecom. Sí, creo que es importante porque no es la primera vez que Infotec gana contratos con la estatal para suministrar insumos de telecomunicaciones. Hace 2 años, por ejemplo, obtuvo un convenio para entregar 60,000 equipos locales para conectividad 4G y 70,000 equipos de puntos de acceso de Wi-Fi. El contrato tenía la vigencia del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 y tenía un valor de 667,463 millones de pesos que también se adjudicó de forma directa. Y aquí entre las como inconsistencias que se detectaron es que el pago por los equipos se realizó a una cuenta bancaria diferente a la establecida en el contrato. Entonces, la Auditoría Superior de la Federación detectó que precisamente el 16.2% de los insumos estaban en estado de resguardo y no fueron registrados. Raro por un lado, raro por el otro también, Fer, lo que está ocurriendo con esta empresa, que además se ha convertido en el proveedor más costoso para CFE Telecom. Solo el año pasado le pagó 4,778 millones de pesos y es la institución que recibe la mayor cantidad de dinero de esta unidad de CFE, únicamente por delante de Starlink, la empresa de Elon Musk. Pero bueno, Fer, vámonos a la playa, al mar más bien, porque la Coparmex tiene una preocupación muy importante, porque dice que el turismo en México se está encareciendo, en particular en el segmento de los cruceros, derivado de una propuesta de aplicar el cobro de derecho de visitante sin permiso para realizar actividades remuneradas, una cosa que se le llama DNR a los pasajeros de este tipo de embarcaciones. Ya lo hemos platicado, al país le urge lana y lo que está proponiendo es pedirle a los visitantes que llegan en estas embarcaciones $42 para que puedan bajar a conocer el país. Y esto dicen, ¿verdad? Los empresarios nos ponen en desventaja. Sí, porque menciona la Coparmex que esta medida podría generar un incremento del 213% en los costos asociados al turismo en México frente a otros destinos del Caribe. Fíjate en cifras, durante los primeros 9 meses de 2024, México recibió 7.2 millones de pasajeros de cruceros. Esto generó ingresos cercanos a los $600 millones, lo que representó un aumento del 6.7% respecto al 2023. Entonces ahí esto obviamente evidencia el atractivo del país como un destino turístico, pero este DNR que implica el cobro, como tú mencionaste, de los $42 por visitante, la Coparmex dice que podría representar un gasto adicional de más de $200 para las familias visitantes a través de cruceros. Entonces se desincentivaría la llegada de más turistas y esto afectaría principalmente a destinos como Mazatlán, Acapulco, Zihuatanejo y Puerto Vallarta, que dependen significativamente de esta actividad económica, Gonzalo. Permíteme aquí diferir un poco con la Coparmex y jugarle al abogado del diablo, porque este tipo de cobros se han vuelto cada vez más comunes en algunos destinos turísticos. Por ejemplo, en Europa ya hay algunas ciudades puerto en las que se cobra un impuesto adicional. Recordemos que el turismo explotó de manera significativa después de la pandemia y hay muchos destinos que se han visto severamente afectados, tanto en términos ecológicos, también en términos de el impacto que tiene en la vida diaria de las personas que ahí habitan. $42 tampoco me parece tan descabellado. Muchas veces las familias están dispuestas a asumir un gasto así solo para mantener el disfrute de sus vacaciones. Y creo que, como tú lo mencionas, no es tan exagerado $42. Y no está lejos, insisto, de verdad, no está tan lejos de lo que ocurre en otros países. Pero bueno, también la realidad, y ahora poniéndome en la esquina de los empresarios, pues sí buscan sacar cualquier tipo de ventaja competitiva respecto
de otros destinos, sobre todo los que hay en el Caribe, ¿no? Vamos ahí en República Dominicana, en Puerto Rico, donde también ahí hay cobros. Pero bueno, ya que estábamos en el mar, mi querido Fer, la siguiente nota que vamos a comentar me parece muy interesante, porque sí, cada año más de 1,500 contenedores caen al mar mientras son transportados por estos gigantescos buques que mueven el comercio internacional, y ha cobrado una relevancia muy importante porque hay ya un negocio que se volvió millonario para recuperar estos contenedores. Sí, como tú lo mencionaste, son más de 1,500 contenedores los que caen al mar mientras son transportados. Y acá José Rocha Martínez dijo a Expansión, él es gerente de servicio y control de contenedores de Altamira Multimodal, que a mí me parece interesante la relación del cambio climático. El cambio climático está afectando o generando mucho más tormentas en los viajes marítimos, lo cual ha incidido directamente en la cantidad de contenedores perdidos. Pero estos contenedores perdidos también están afectando a los ecosistemas marítimos porque pues modifican completamente esos ecosistemas, lo cual representa un como círculo vicioso en los efectos del cambio climático. Sí, aquí la historia que es muy interesante, que me resulta sumamente interesante, Fer, es que el cambio climático está generando que se pierdan cada vez más contenedores en el mar. Y hay personas que literal se dedican a ir a buscarlos sobre estos canales de navegación en los cuales se mueven los gigantescos buques, porque ¿qué crees? Si te lo encuentras, sí, te lo quedas. Ahora sí, como en la escuela, ¿verdad? La cosa número uno es encontrarla, porque es dificilísimo, pero ya una vez hallado, tú te quedas el contenido de lo que se transportaba y bueno, ya puedes hacer con ello lo que sea, ¿verdad? Hay reglas, sí, sin embargo, muchas empresas pues sí le han tratado de dar la vuelta a esto y han buscado la manera de hacer de esto un negocio redituable. Sí, tan redituable que de acuerdo con datos de la consultora Global Information, se proyecta que el mercado global de salvamento marítimo alcance un valor aproximado de $891.9 millones, que es esto en 2023, que es un notable incremento respecto a los 441.2 millones registrados en 2022. La verdad es que creo que sí es un negocio, un nicho, pero que precisamente como es un nicho, hay muchísimo potencial de dinero ahí. Y bueno, para cerrar este podcast de lunes, Fer, vámonos con una nota que la neta solamente tú puedes explicar. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Ahí te va, Fer, porque yo por más que le traté de entender a esto, ¿qué carambas es la cámara mirrorless y por qué este dispositivo está haciendo renacer a la industria fotográfica? Pues mira, yo sé que también tienes nociones fotográficas, Gonza. Sé que estás tomando clasecillas, ¿no? Abrazo a mi querido Diego Álvarez. Entonces, creo que por ahí empieza. Creo que es también hablar de un nicho de mercado. Las cámaras mirrorless son estos dispositivos que, pues como su nombre lo indica, no tienen espejo. Antes las cámaras reflex funcionaban precisamente con un mecanismo en el que un espejo se abría y cerraba. Creo que ese tipo de dispositivos sí los veíamos. Pero ahora este tipo de dispositivos están generando mucho entusiasmo o más entusiasmo porque ya no es un gadget nuevo y se están vendiendo mucho más. Incluso están bajando las ventas de los teléfonos inteligentes, que ese era el gadget por excelencia tal vez en años pasados con sus cámaras potentísimas. Ahora empieza a haber más cámaras mirrorless. O sea, son dos dispositivos, vaya, o sea, los teléfonos sí se han ido mejorando. De hecho, han habido algunas alianzas muy interesantes. Por ejemplo, en su momento Leica, que es uno de los grandes referentes en materia de fotografía, hizo pues un convenio con una telefónica que me parece que fue China. Ahora es este otro dispositivo donde es exclusivamente para tomar fotografías todavía de mejor calidad de lo que estamos viendo con los teléfonos. Por ahí va la cosa, Fer. Exactamente, Gonza. Y es que de acuerdo con el último informe de la Camera and Imaging Products Association, las ventas de dispositivos sin espejo
crecieron un 20%. Wow. Y en contraste, la consultora IDC señaló que el año pasado los teléfonos inteligentes cayeron un 7.8% a nivel mundial. Y si bien el teléfono inteligente pues va a seguir siendo masivo, cuando se trata de necesidades de fotografía, la gente está viendo mucho más hacia cámaras. Incluso en los conciertos, por ejemplo, hace unas semanas que fue el Corona Capital, a mí me tocó ver gente, jóvenes también, o sea, como centennials, ya no llevaban teléfono, sino que estaban utilizando este tipo de cámaras point and shoot para tener mejor calidad en sus imágenes. Entonces, ese tipo de cosillas demuestran que la industria de la fotografía o de las cámaras fotográficas está renaciendo. Pues qué interesante, sobre todo porque me parece que es una práctica, es un hobby muy interesante, como bien dices. Estoy haciendo mis primeros pininos, me he faltado algunas clases, pero sin duda las mirrorless se convertirán en un eje de negocio para muchas empresas tecnológicas muy interesante. Mi querido Fer, con esto llegamos ya al cierre de este episodio de lunes. Muchas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ti, Gonza, por invitarme aquí al Daily, y pues a todos los podescuchas les deseo que tengan un gran inicio de semana y este diciembre sea muy lindo para ellos. Ya saben que toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en expansión.mx y leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión, @expansiónmx. Vayan a escuchar Cuéntame de Economía. Muchas dudas serán resueltas en el episodio de hoy. Y ahora sí, nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici y HSBC, ahora en Álvaro Obregón y Azcapotzalco, presentó